10 de la mañana con 12 minutos y ya tenemos a nuestro invitado en estudio. Nos referimos al doctor Domingo Pérez Valenzuela. Me hizo hincapié que es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en geografía de la Pontificia Universidad Católica. Y ahora, por supuesto, está en nuestra Universidad Arturo Prat. Vamos a conversar de un tema. Su nombre es extenso, pero lo vamos a ir desmenuzando un poquito para que usted, estimado auditor, pueda entender a cabalidad cuál es el trabajo que se está desarrollando. Negociaciones colectivas territoriales, sectoriales y multinivel, análisis de Chile y panorama internacional desde la geografía laboral. ¿Cómo estás, Domingo? Un gusto, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de venir aquí. Qué bueno, vamos a conversar un poquito de este tema desde el punto de vista de la geografía laboral. Puede que de repente nuestros auditores no tengan mucho conocimiento o entendimiento con este tema, porque uno asume, ¿no?, cuando escucha de geografía, hablar de mapas cartesianos, ¿no es cierto?, y otro tipo de cosas, pero como que no lo asocia con esto de geografía laboral. ¿Qué implica? Sí, exacto. Efectivamente se comentan las cosas que me acabas de mencionar. Nosotros en este país, por ejemplo, viene una fuerte tradición de pensar la geografía solo a nivel de mapas, por ejemplo. Claro. Que viene con toda una impronta militar de cómo se enseñó la geografía a lo largo de muchas décadas. Pero bueno, en este trabajo que desarrollamos, yo que estoy desarrollando aquí en el Instituto de Estudios Internacionales y en el doctorado que estamos cursando aquí en la Universidad Arturo Prat, uno se cruza con temáticas que en otros países a veces tenemos temas más desarrollados aquí, a veces hay otros temas más desarrollados, y justamente este tema de geografía laboral era un tema muy ausente en Chile, y yo diría que en América Latina. Si te pudiera contar así una idea poderosa de qué significa, normalmente la geografía económica consideraba que los trabajadores solo eran un factor de costo, y un costo que ojalá lo pudieran ellos movilizar a donde necesitaran. Es decir, aparece una multinacional y hacerlo lo más bajito posible, ¿no? Mientras menos costo implique el trabajador, es mejor para la empresa. Por supuesto, el sueldo llevándolo al mínimo y también su sistema de vida, precarizando los sistemas de vida. Y hubieron diversos autores en distintas partes del mundo que empezaron a considerar que los trabajadores no solo es un factor de costo que uno puede andar movilizando por el planeta o por las regiones, sino que son seres humanos que tienen poder, tienen capacidad de hacer cosas. Y esto giró la conversación y empezaron a darse cuenta que los trabajadores también tienen capacidad de producir espacio, no solo las empresas. Los trabajadores producen espacio en sus organizaciones, en sus formas de vida, producen diferentes escalas para organizarse. Cuando hay una confederación de sindicatos, a veces hay escalas a nivel regional o nacional, incluso internacional. Entonces emergió esto que se llama geografía laboral, que empezó a estudiar como el poder territorial o socioespacial que tienen los trabajadores. Ahora, en nuestro país, que es tan larguito, ¿no? Existen distintas maneras en cómo vemos una misma situación. Algunos dicen que en el norte somos como más lentos para reaccionar, que en Santiago son más efervescentes, que el sur también son más tranquilos. La gente hace como una tipificación de cada persona. ¿Eso afecta a esta geografía laboral? Viéndolo así región por región, ¿reaccionamos distinto ante una misma problemática? Sí, por supuesto. Yo creo que la geografía de Chile, que es muy particular, ha jugado un factor político muy relevante, por ejemplo, para la lucha de los derechos sociales. Porque en otros países que son circulares, a veces, por ejemplo, una huelga general se transmite muy rápido en las diferentes regiones. No hay problemas de contacto o de visitas entre dirigentes para los diferentes territorios de un país. Pero en Chile, pocas veces las organizaciones, por ejemplo, de trabajadores han logrado cruzar y generar pliegos a nivel nacional. Y ahí, bueno, hay un tema, esto es más bien de una colega, que es la directora, de hecho, del Instituto de Estudios Internacionales. También ella siempre comenta que el nivel de asalarización que existe en la zona norte, por las mineras que existen desde tiempos del salitre, han generado también un nivel de negociación diferente.
por ejemplo, a la zona sur del país, donde las haciendas predominaron y generaron una dominación diferente en los trabajadores. Aquí los sindicatos nacieron primero, entonces empezaron Casi todas las luchas sociales, históricas sociales. Exacto, hasta dicen que el Partido Comunista nació también acá, nació acá, entonces hay mucha historia asociada, y eso ha hecho que hayan historias sociales y historias de la geografía laboral que son muy diferentes. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, la matanza de la Santa María, La Coruña y todo lo demás que hablan de un movimiento de trabajadores más potente. Exacto. En esos años ya se estaban planteando pliegos más formales tratando de racionalizar cuáles son las demandas más urgentes, y pasan estos sucesos, militares entrando a un colegio, que todavía está aquí el monumento. A todo esto el 1 de mayo se conmemoró y hay un colectivo asociado a rescatar la memoria histórica de ese lugar. Y en esos mismos años en el sur todavía no había nada de eso, había un sistema hacendal donde tú vivías de hecho dentro del territorio de la empresa, claro. Así que había relaciones sociales muy diferentes de cercanía con los patrones. Ahora, esta geografía laboral que me parece como un tema, un nombre bastante interesante, porque yo puedo imaginarme en el mapa, ¿no es cierto?, en el mapa físico ese que estábamos hablando recién, ¿sí? No sé, pues me imagino un minero en la zona central, me imagino a alguien con un uso, una pala, y así voy poniéndole forma a esto. Lo que tú señalabas que es súper difícil poder conjugar este desarrollo sindical a lo largo del país. Me explico, que venga el presidente, por ejemplo, de la CUT y recorra todas las regiones. Exacto. Le sale súper complicado. Costoso, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, ahora con las tecnologías digitales han existido organizaciones que han logrado organizarse más rápidamente para pliego a nivel nacional, sobre todo estas empresas que tienen sucursal en todas las regiones. Es más complicado cuando las empresas tienen un grupo chico de trabajadores en cada región. A veces dividen deliberadamente la fuerza de trabajo. Bueno, divide y reinará, decían, pues, históricamente. Entonces, por eso la geografía económica y laboral se hizo muy importante para ver qué poder pueden tener las comunidades laborales, las comunidades de trabajadores o las familias trabajadoras para negociar sus condiciones de vida. Ahora, desde el punto de vista de la sociología, ¿el tema migratorio ha cambiado un poco el panorama laboral en este sentido de geografía laboral? Sí, lo ha cambiado. Es un tema, uno de los más estudiados en geografía laboral. Y yo creo que más importante es pensar que vamos a tener que seguir estudiándolo cada vez más. Porque, principalmente por el tema del cambio climático. Porque el cambio climático está afectando las economías. A largo plazo piensan que puede hacer disminuir la riqueza que se produce y eso aumenta los conflictos laborales. Y a la vez, como precariza condiciones de vida, obliga a que haya mayor migración. Entonces, mientras sigan habiendo crisis ambientales y se asocian guerras comerciales, guerras entre países, Estados Unidos, no sé, o por ejemplo Estados Unidos presionando a países de América Latina, aumenta la migración. Esta misma alza de los impuestos, ¿no?, genera un problema grande que se está discutiendo ahí, este 12%. Exacto, sí. Pero ahí, lo que me comentabas antes de los mapas, efectivamente tenemos que hacer estos mapas grandes. Por ejemplo, vemos qué rubro predomina en qué comuna. Muchas comunas, tanto aquí en Iquique, por ejemplo, como en la capital o en otras regiones, predomina una población de trabajadores del sector de servicio y sector de comercio. Dado que como somos un país extractivista, no producimos muchos bienes industriales, entonces otro rubro que es fuerte es el comercio. Recibir nosotros enviamos materias primas, tenemos también estos enclaves portuarios, por ejemplo aquí, y recibimos mucha mercancía, y así es un poco como se equilibra la economía. Entonces, tenemos estas imágenes grandes, pero uno puede hacer un zoom dentro de las comunas y ver que de repente hay pequeñas poblaciones laborales. Por ejemplo, alrededor de la SOFRI existe todo un mundo logístico y comercial, y se podría empezar a reflexionar que tal vez se podrían generar organizaciones laborales que cubran esos territorios para pensar demandas laborales específicas a esa zona. O tú me mencionas, por ejemplo, que hay una vía conocida de profesores. En sus años, probablemente ese factor de que los profesores vivieran cercanos unos a otros ayudaba a que sus demandas o sus pliegos fueran más cohesionados. Entonces hay muchos niveles donde la geografía laboral ahí tiene que
que entrar. Y bueno, me mencionaba lo de la migración, que va a seguir creciendo este fenómeno. Bueno, era como bien extraño, muy particular, que se estaban generando medidas contra la migración, pero a la vez, ¿no es cierto?, hablaba Antonio Walker que eran sumamente necesarios para el trabajo, por ejemplo, en la agricultura en el sur. Entonces, que había que documentar a estas personas porque eran muy necesarias como mano de obra. Sí, ahí uno empieza a encontrar diferentes visiones, debates. Efectivamente, uno de los debates más interesantes, a mi parecer, es que hay estas fronteras, y nosotros lo que estudiamos, por ejemplo, en el doctorado de estudios transfronterizos, es analizar la frontera como un dispositivo o un espacio estratégico que cambia relaciones de poder. Y por ejemplo, en esto que me hablas de economía, esta frontera y la importancia de esta región para que haya un paso migratorio importante, genera todo este mercado, lo voy a llamar extraordinario, para una serie de empresas. Porque muchas se pueden saltar permisos de regulación laboral, los costos de seguir el salario oficial que está publicado o acorde al salario mínimo o por condiciones de higiene y seguridad. Entonces las empresas se llevan una ganancia extraordinaria, mientras en otros países a veces llevan los costos de la reproducción de las familias del trabajador o de los problemas de salud que él después se pueda llevar a cabo. Así que existe ahí una diferencia, quién gana más y quién gana menos en estas zonas transfronterizas y también paso para otras regiones del país. Ahora, dentro de este mapa laboral, tú me comentabas que parten del análisis en nuestro país para luego ver al mundo que nos rodea. Y en los comparativos, ¿cómo estamos con nuestros vecinos? Estamos mal, yo diría. Bueno, digamos, Chile estaba más o menos. Porque bien. Chile ha tenido, con esta historia que es muy antigua, y la migración laboral viene desde esos años del salitre. Había una población boliviana que desde ese momento... Y mucho más antiguo trajeron a muchos chinos a trabajar acá como mano de obra. Y claro, y también aquí, bueno, también el colega Rodrigo Azócar el otro día comentaba aquí mismo de que también esto viene de intercambios comerciales ancestrales, claro. O sea, son historias larguísimas. Y por estas dinámicas, estos enclaves mineros, portuarios, se generó un sindicalismo fuerte en Chile, bastante clasista también en algunos rasgos. Así que hemos tenido un poder moderado, un poder acotado pero fuerte. Pero si uno hace un primer mapa del poder laboral o sindical en América Latina, uno se da cuenta que todos los países que estamos aquí alrededor del Pacífico, Perú, Chile, más arriba Ecuador, no hemos tenido que dedicar a la extracción de recursos naturales, y eso ha hecho que haya sindicalismos de poca tasa de afiliación. En Chile un 19% máximo en general la tasa de afiliación. Es decir, muchos trabajadores no tienen voz para reclamar en sus empresas. Si tú dices algo, no existe la libertad de voz, te pueden despedir, creándonos razones legales. Pero si tú ves lo que está contactando en el Océano Atlántico, que es Argentina, Brasil, Uruguay, ellos por esa geografía tuvieron una dinámica comercial mucho más potente que en Europa, y eso hizo que estos países se industrializaran de una forma mucho más grande. Y por eso esos países han podido pelear también mejor sus derechos laborales. Hay movimientos sindicales más fuertes en esa zona del continente. Bueno, además que nosotros nuestra historia reciente, 50 años dirá alguien, pero es una historia reciente, significó la destrucción de muchas empresas, muchas fábricas, ¿no es cierto?, donde había un poder sindical bastante grande. Sí, y de hecho... cordones industriales, que exacto. Ya no existen. Eso es parte, eso de los cordones industriales es muy significativo para el estudio de la geografía laboral. Porque a pesar de que el sindicalismo tal vez no era tan masivo, los focos de sindicalismo eran muy fuertes. Yo te hablaba de los enclaves mineros o portuarios, y el enclave que tú muestras, estos enclaves más industriales en las ciudades, empezaron a crear dinámicas que tal vez eran más eficientes para la economía. Pongamos esa hipótesis. Pongamos que estos cordones industriales tenían un modelo de negociación a nivel territorial, y tal vez hoy en día hay gente que todavía trata de hacer dinámicas parecidas. Cuando existieron las protestas de movimiento minero,
En el 2006 fue fuerte, por supuesto, con los subcontratistas. Ellos, por ejemplo, también querían negociar con todos los trabajadores que estuvieran dentro del territorio de la empresa. Más allá de que uno fueran subcontratistas o que fueran miles de empresas repartidas. Y ahí se ve una contradicción de por qué la geografía laboral es importante discutirla en Chile. Porque la negociación colectiva en Chile está acotada al nivel de la empresa. Incluso al nivel de la empresa a nivel formal. Porque hay a veces, no sé si te acuerdas, hace unos años que existían empresas que se dividían en pequeñas empresas. Claro. Entonces uno negociaba a nivel de subempresa. Ni siquiera podías hablar de las condiciones laborales de todo tu espacio de trabajo. Bueno, y de hecho también el modelo que ha llevado Chile adelante con esto de las empresas de servicio ha generado, ¿no es cierto?, una pérdida en el tema sindical de los trabajadores. Las empresas de servicio casi no tienen sindicato. Claro, eso te trataba de comentar antes, es un tema largo. Sí. Y claro, hay poblaciones más dedicadas al comercio donde ha costado hacer sindicatos, pero hay algunos sectores de servicio que son muy poderosos, que son sobre todo asociados a transporte y logística. Entonces, claro, están estos focos de poder portuario que se han analizado acá en la región y el sistema de logística y de bodegas que hay alrededor. Yo creo que hay mucho potencial donde los trabajadores tal vez podrían ir uniendo diferentes pliegos y podría ser más eficiente hablarlo a nivel de un territorio, dado que es más fácil reunir a las personas, hay menos costos de traslado, se puede observar los problemas a la vez, se puede compartir mayor información. Y eso me llevó a la curiosidad de estudiar estos posibles sistemas de negociación colectiva territorial, comparando Chile con el mundo. Porque estos sistemas de negociación colectiva territorial existen en otros países. Por ejemplo, en Alemania o en Italia existen a nivel legal, está formalizado. En otros países existen prácticas similares para que haya una negociación colectiva territorial. Por ejemplo, en Brasil, en los casos que te daba, claro, que son más fuertes. Y ellos son poderosos. Claro, o en China también. Existen federaciones que también han negociado a nivel regional. Bueno, uno tendría la idea de pensar que en China a lo mejor no hay mucho desarrollo sindical, ¿y lo hay? Lo hay. Lo que se criticaría, y es un debate muy importante entre Occidente y Oriente, es si hay libertad sindical. ¿Qué tan libres son de dirigir? Porque están anclados al sistema de gobierno, donde, bueno, todo es diferente. La mitad de la economía es estatal, básicamente. La otra economía es de libre mercado. Pero sus sindicatos, aún así, son muy masivos al punto de tener los sindicatos más grandes del mundo, porque ellos son 1.300 millones, entonces es muy importante. Y esto se puede conectar de tantas formas. Lo que hablábamos, por ejemplo, del cambio climático, también hay mesas de negociación colectiva territorial que han comenzado a hablar de los aspectos climáticos, porque en un territorio puedes ver más específicamente cómo te está afectando el cambio climático. Claro que sí. Entonces podría ser más eficiente. Por eso yo quería investigar en qué países del mundo existen más o menos derechos de negociación colectiva territorial. Imagínate que descubrimos que en esos países han gestionado mejor las crisis climáticas o la desigualdad social. Tal vez sería un argumento para decir, oye, en Chile, en la última década, hablamos harto de negociación colectiva a nivel de rama económica, pero tal vez también deberíamos hacerlo analizando el territorio. Sería súper importante. Porque el enfoque territorial te hace mirar muy directamente. Y claro, a veces a la sociedad le cuesta mirar las cosas tan directamente, a veces no estamos preparados para llegar y decir lo que está mal. Hay conflictos sociales asociados. Y se guardan muchos comentarios a veces para no tratar de generar conflicto, pero hay que sacarlos a la luz. Claro, van pasando, y eso pasó el 2019, ¿cierto? El país tuvo un estallido y una revuelta social, incluso podríamos decir que fue la única rebelión que ha existido en el país. Y pasó que en las discusiones que hubieron los años posteriores, hubieron sindicatos que empezaron a pedir negociación colectiva territorial y ramal. Yo dije, oye, en Chile este tema siempre vuelve. Tuvo con los cordones industriales, algunos sindicatos también tuvieron modelos territoriales en los años 80. En el 2015 la CUT propuso negociación colectiva territorial para el sector de agricultura. Y dije, claro, puede ser. Tal vez para ese rubro es idóneo que todos los trabajadores agrícolas de una región, por ejemplo, hablen sus temas
más allá de qué países son, de qué empresas son. Si están en este territorio trabajando, ¿por qué no van a negociar todos juntos sus condiciones laborales? Y dije, no, este tema hay que investigarlo porque Chile siempre está, lo menciona cada ciertos años. Ahora, por ejemplo, se me ocurre a mí que la realidad que está en el extremo sur con la salmonera es totalmente diferente a todo lo que pasa en el resto del país, porque a ellos también les toca duro el tema del medio ambiente. Sí, pero yo el otro día también estaba analizando cifras y acá en la región, Tarapacá, estaban las peores evaluaciones creo que de las condiciones de temperaturas o climáticas del puesto de trabajo. Mira. Es un dato que no está publicado, yo lo analicé, un día me gustaría publicarlo. Y claro, tú me haces el nexo con los salmonicultura. Yo creo que más allá de las diferencias que pueden haber, yo creo que el factor más importante siempre, para simplificar un poco el análisis, es cuando la comunidad de los trabajadores se asocia también con el colectivo de trabajadores que está en la jornada laboral. Entonces, cuando las comunidades de las familias de los salmoneros pudieron hacer actividades con los sindicatos, en general generaron un movimiento tanto laboral como ambiental a veces. Y más social. Exacto, más consolidado. Entonces aquí yo creo que hay que analizar lo mismo. ¿Qué pasa con la familia o la tradición del sindicalismo portuario, que se ha estudiado más, pero también lo mismo con logística, con comercio, porque está, por ejemplo, está todo esto de comercio al detalle, donde hay principalmente familias bolivianas, y ellos sí tienen sus redes, sus cooperativas, pero claro. Y ahí reside, parece, el poder en este vínculo entre comunidad y trabajo. Yo creo que por eso hay que estudiar geografía laboral. Hoy me parece un tema sumamente interesante, ojalá nos volviéramos a reunir porque es tan extenso, tanto detalle que va apareciendo y que en realidad no es un detalle, es algo bastante grande, ¿no?, que tiene que aportar a esta geografía laboral. Este estudio que está realizando, lo está realizando a través de un curso, es mayor, está solo tú, tienes un equipo de trabajo, cuéntanos a nuestros auditores. Estos son unos concursos científicos que están alojados en el Ministerio de Ciencia, son bastante competitivos. Yo ya venía hace unos años preparándolos, finalmente surgió. Y ahora yo quiero, llevarlo a cabo, pero también aplicarlo a nivel regional. Y claro, uno lo va expresando a nivel de investigación, a nivel de docencia, a veces también un poco de gestión, vinculación con el medio, o como en este caso, por ejemplo, ahora mismo. Y ahí yo creo que lo fuerte ha sido traerlo al Instituto de Estudios Internacionales en la universidad y al doctorado, porque en el doctorado nuestro objeto y nuestra especialidad, lo que nos hace exclusivo, de hecho hay muy pocos estudios de zonas transfronterizas en el mundo, hay muy pocos doctorados de estudios de zonas transfronterizas. Y si te das cuenta, en esta zona, la particularidad que tienen es que también son márgenes del país. Las empresas muchas veces tratan de enviar los costos hacia los márgenes de las ciudades y a los márgenes de un país. Entonces pasa que a veces aquí se une, por ejemplo, una zona que está al margen de Chile con una zona que está al margen de Bolivia. Y esa realidad transfronteriza a veces es más importante para las personas que los estados nacionales centralizados que hay en cada lado. Entonces yo creo que hay una potencialidad muy importante de estudiar estas dinámicas en un territorio tan estratégico como este. Porque el territorio aquí es más importante a veces que las capitales de cada país y las leyes centrales de cada país. Eso. Así que bueno, te felicitamos por este trabajo que hace que este doctorado, como tú señalas, tenga estas particularidades. Estuvimos conversando el otro día con respecto al doctorado en sí. Si me pudieras resumir un poquito para que lo pongamos en contexto de nuestros auditores y las personas que nos están escuchando y que quisieran participar de él también, ¿te parece? Sí, bueno, traté de hacer un comentario, pensé que como estábamos terminando, traté de decirlo muy brevemente. Que vale la pena por supuesto, que podamos nombrarlo. Claro, estoy pensando una cosita extra que se podría mencionar, que es importante, es que lo que estamos haciendo en este doctorado, ya te mencioné, digamos, nuestra línea exclusiva, lo que nos distingue, estudiar las zonas transfronterizas, no solo como un límite, sino como un espacio estratégico que se disputan las empresas, los estados, las comunidades. Y yo creo que lo relevante es que hay que seguir pujando por hacer ciencia de calidad, sobre todo a nivel regional.
Porque la ciencia no... Primero, investigamos fenómenos que cambian segundo a segundo. Y si los enfrentamos directamente, si miramos directamente los problemas, yo creo que ahí hay una fuente de progreso para la sociedad muy relevante. Todos estos ataques que hemos visto últimamente desde esferas del gobierno, por ejemplo, respecto a disminuir la ciencia o atacarla, ponerla en duda, yo creo que es muy peligroso. Yo creo que tenemos que resistir y hacer ciencia que ataque directamente los problemas fundamentales de la sociedad. Por eso, a las personas que estén interesadas en la ciencia social, le diría que empiecen a observar qué existe en sus regiones, y en este caso, en esta región, podrían acercarse a la web del Instituto de Estudios Internacionales. Si eso les gusta, hay programas de magíster, y si uno sigue con la ciencia y le gusta, ahí hay que llegar a un doctorado, donde es un público acotado, pero el más alto grado de estudio que una persona puede tener. Entonces ahí uno se hace experto en un tema. Así que bienvenidas a quienes quieran estudiar y aportar en los estudios transfronterizos. Bueno, además que la bajada siempre de todos estos magísteres y doctorados también llegan a la población a través de este estudio exhaustivo que casi realiza, ¿no es cierto?, cada uno de estos profesionales, así que van en beneficio de la propia sociedad y sus avances. Sí, esa es la apuesta. Domingo, ha sido un placer conversar contigo. Domingo Pérez Valenzuela, el doctor Domingo Pérez Valenzuela, sociólogo de la Universidad de Chile y también magíster de la PUC en geografía. Así que un maravilloso tema. Invitado, por favor, para una próxima oportunidad, porque es un tema interesantísimo. ¿Te parece? Muchas gracias, muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión. Nos vamos a ir a la pausa cuando ya son las 10 de la mañana con 39 minutos.